este grupo con la séptima sesión donde vamos a desbloquear este séptimo chakra. ¿Sí? Este séptimo chakra no está situado en el cuerpo humano, ¿sí? No es un chakra físico, es un chakra espiritual, está más allá de nosotros. ¿Sí? Si os acordáis, la semana anterior trabajamos el sexto chakra, que corresponde físicamente a la zona de la hipófisis pituitaria, ¿sí? Que llamamos el tercer ojo, este sexto chakra, esa zona mental. ¿Sí? Cuando abrimos este sexto chakra, es necesario haber trabajado anteriormente la obertura del resto de chakras. Es decir, es muy importante, por eso, por ejemplo, en la India, no es como aquí que utilizamos el yoga como una disciplina gimnástica, no. En la India el yoga se utiliza para preparar el cuerpo para la meditación, igual que el tai chi o el qigong. ¿Sí? Preparan el cuerpo, o mejor dicho, a través del cuerpo realizan una forma de meditar que es dinámica, no estática, como cuando estamos estirados. ¿Sí? Luego aquí en Occidente lo estamos separando. Separamos lo que es la preparación física, el relajamiento físico, de lo que es el relajamiento mental. Y realmente van unidos. Como hemos visto en este curso, cuerpo y mente están, al igual que la emoción y la energía, están totalmente relacionados. Somos estos cuatro cuerpos. Entonces, este chakra no es posible su abertura si antes no hemos podido desbloquear los anteriores chakras. Nosotros tenemos, ¿sí?, una energía vital. Esta energía vital se almacena en el cuerpo. ¿Sí? Es la famosa energía chi o prana. Chi para los chinos, prana para la India. ¿Sí? Esta energía se sitúa en la base de la columna, primer chakra, y sube en espiral por toda la columna y sale por la cabeza. Este es el canal principal. Luego hay otro secundario, ¿sí?, que es el que trabajamos con el tai chi. La energía en este caso entra por la planta de los pies, sube en espiral por la cara interna de las piernas, pasa por las caderas, por las ingles, sale por las caderas, sube en espiral por los costados, pasa por la axila, cara interna de los brazos, sale por las manos. Entonces en este grupo hemos trabajado todo con este canal principal. ¿Sí? Entonces la energía tiene que ir subiendo de forma fluida, como decía el profesor Marcelo, tiene que subir el ascensor. ¿Sí? Y cuando llega al corazón, si está abierto, y cuando llega a la pestaña, sexto chakra, si está abierto, ¿sí?, entonces podemos abrir este último chakra, que es el que nos conecta con lo que hay más allá de nosotros. ¿Sí? De hecho, veréis que todas las religiones y culturas del mundo hay una figura mitológica representada por la forma de una serpiente. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra famosa Biblia, ¿verdad?, la metáfora de la serpiente y el árbol y la manzana no es nada más que la descripción de la subida de la energía Kundalini, la serpiente, ¿sí?, el árbol es el árbol del conocimiento. ¿Sí? Y en todas las culturas del mundo, religiones, vamos a representar esta figura de la serpiente como representación de esta subida de energía por todos estos 6 chakras. ¿Sí? Lo encontramos, por ejemplo, en la mitología romana, ¿sí?, griega, por ejemplo, el símbolo de la medicina. ¿Sí? O por ejemplo el dionisíaco, el dios del vino. ¿Sí? El dios del vino lleva una vara donde hay una serpiente y en la punta hay una piña. Ahora os explico por qué la piña es un símbolo importante. ¿Sí? Por ejemplo, en la China, lo que está representado es el dragón. El dragón es una serpiente alada. ¿Sí? Entonces, veremos que en muchas culturas la serpiente se utiliza como símbolo para representar esta subida de energía por la columna. Este desbloqueo de los 6 chakras permitiendo esta subida de la energía hasta aquí. ¿Sí? Y aquí se activará, para que se pueda abrir el séptimo chakra, una glándula que se llama la glándula pineal, que está representada por una piña. Y esta piña la volvemos a encontrar en todas las culturas del mundo. En la India, por ejemplo, en China, en el Palacio del Emperador, en la entrada de 2 grandes leones, como nuestro Parlamento. ¿Y sobre qué se apoya? Sobre una piña. En el patio del Vaticano, no hay un Cristo en el patio central del Vaticano, ¿no? Lo que hay es una escultura gigante de una piña. Es decir, todas las religiones del mundo, lo único que nos están enseñando es un camino para desbloquear el cuerpo, emocional, física, energéticamente, para que la energía pueda subir.
y active la glándula pineal. Y podamos entonces conectar con Dios, el universo y la energía, que es lo que nos enseñan todas las religiones, a conectar con Dios. ¿Sí? Y nos enseñan precisamente también a desbloquear la energía. Por ejemplo, el cristianismo, amarás al prójimo como a ti mismo, desbloqueo del cuarto chakra. ¿Se entiende? Todas las religiones hablan de lo mismo, ¿sí? De cómo podemos alinearnos, equilibrarnos. ¿Sí? La serpiente, ¿sí? Cuando abrimos este séptimo chakra, en el mundo energético hablamos de que estamos iluminados, ¿sí? Y está representado por la figura de un pájaro. Pájaro que vemos en todas las religiones del mundo. ¿Qué es Jesucristo? Muere, resucita y en qué se convierte en el Espíritu Santo. ¿Y qué lo representa el Espíritu Santo? Una paloma, un pájaro. En China es el dragón. ¿Sí? Es el dragón, la serpiente alada, que vuela. Y vamos a encontrar en muchas religiones y culturas y filosofías del mundo el símbolo de una esfera encima de la cabeza. Todos nuestros cristianos, esto viene ya desde el paganismo, del antiguo Egipto, ya venían representadas estas figuras con una esfera sobre la cabeza. Lo que en el cristianismo, en diferentes religiones del mundo las vamos a encontrar esta simbología. Esta esfera sobre la cabeza representa este séptimo chakra, que abierto permite la salida de la energía. Y nos conectamos entonces con el exterior, con ese todo que hay más allá de nosotros. ¿Sí? De hecho, lo que haremos hoy es precisamente trabajar el desbloqueo de los, con la terapia corporal, movimiento vital expresivo, activo abierto y energética, iremos desbloqueando todos los chakras y finalmente, con la meditación final, activaremos la glándula pineal para que podamos ver este séptimo chakra y podamos notar que estamos conectados con el todo. ¿Sí? Para que tengáis este concepto, digamos que no somos nada más que un grano de arena en el desierto, una gota de agua en el mar. Pero precisamente por eso somos el desierto, somos el mundo. Formamos parte de este todo. Pero para poder formar parte de este todo, primero tengo que no ser nada. ¿Qué significa no ser nada? Salir de esta mentalidad egótica, del ego, que me identifica con mis emociones, con mis pensamientos, con máscaras y personajes que yo utilizo para relacionarme con los demás. Pero si podemos soltar el ego, y este grupo de trabajo especialmente para aprender a conectar con esta energía, que es nuestra esencia primigenia, ¿sí? Y nos permite precisamente poder soltar un poco el ego. Cuando soltamos el ego, reconocemos que no somos nada. Imaginamos, por ejemplo, que vienen los extraterrestres, ¿sí? Nos llevan desde arriba, vienen un montón de personas que seríamos como margaritas todas iguales saltando instrumentos. Mira a mí, que soy especial, que soy única. Nos creemos únicos, individuales, ¿sí? Y es cierto que tenemos una individualidad, pero tenemos mucho más que nos une que nos diferencia. Empezando por la energía que lo atraviesa todo y de la cual formamos parte. Esta energía que envuelve todo y lo atraviesa todo, ¿sí? ¿Vale? Es lo que llamamos la energía universal. Akasha, ¿sí? La red de joyas de Indra, como lo llaman en la India, o el Tao, como lo llaman en la China. ¿Sí? El Tao, la Akasha, es esta energía que lo atraviesa todo y que notamos con el trabajo de terapia corporal. Ese calor, esa vibración, esas cosquillas que notamos dentro del cuerpo cuando lo tenemos desbloqueado, física y emocionalmente. ¿Sí? Entonces, cuando activamos este séptimo chakra, que para ello es necesario activar primero los primeros chakras, la subida de la energía, la activación de la glándula pineal, ¿sí? Entonces, reconocemos que no somos nada. Y al aceptar que no somos nada, podemos darnos cuenta que estamos conectados a todos. Eso es el estado de iluminación. Pero para ello era necesario, ¿os acordáis? Sexto chakra, superar la dualidad. Es decir, ni blanco ni negro, no identificarme con lo blanco o con lo negro, sino superar esta dualidad, precisamente. Ir más allá. Ese es el estado de iluminación, precisamente. ¿Sí? Y desde este estado me reconozco como parte del todo y dejo de empujar la vida, sino que escucho los mensajes que me envía la vida y me dejo llevar por ello. Y directamente la vida nos sitúa en nuestro propio camino y todo fluye. No sé si se entiende esto, es un poquito espeso, si se entienden nuestros conceptos, ¿lo explico bien? ¿Sí? ¿Vale? Porque trato de darle un enfoque además que se entienda, no material, que podamos entender bien. ¿Sí?
Esto no son misticismos, para nada. Esto lo podemos comprobar, de hecho lo estamos comprobando en este grupo de terapia. Entonces, activaremos la glándula pineal finalmente, ¿sí? Y podremos conectarnos con esta energía universal. ¿Y cómo hace la energía? Pues hace un toroide. Todo en el universo tiene una pulsión, es decir, todo es una vibración. De hecho, hay dos tipos de energía, Yin y Yang, Shakti Shiva. Es decir, hay una materia que no es materia sólida, de hecho son partículas, son hilos de energía, como está demostrando la física cuántica. ¿Sí? Pues si cogemos un microscopio, de la célula encontramos una molécula, de la molécula encontramos un átomo. Dentro del átomo hay quarks, dentro del quarks hay... ¿Sí? Y tenemos todo el universo a nivel micro. ¿Sí? Es decir, la realidad sólida en verdad no es tan sólida, hay espacio entre ellos. ¿Se entiende esto que quiero decir? Pasa que hay una ley de gravedad que atrae y nos da esta sensación de materialidad física. ¿Vale? Entonces hay una primera energía de base que es material, pero todo el universo se expande, vibra. Entonces hay una segunda energía que es el movimiento, la vibración. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hay una disciplina en música que se llama simática. ¿Qué hace la simática? El estudio, ¿sí?, de los dibujos, ¿no?, que realiza el sonido. Un músico en el siglo XIX se dio cuenta que aplicando arenas en una placa y emitiendo un sonido, ese sonido organizaba espacialmente en dibujos la arena. Esto hacía 4.000 años que yo lo estudiaba en China y lo llaman Li, al estudio de los dibujos que se repiten en la naturaleza, fractalidades. Por ejemplo, si miramos nuestro sistema venoso, se parece mucho a los árboles. ¿Sí? Si miramos, por ejemplo, un átomo que hace una espiral, ¿sí?, o sea, se parece mucho a una galaxia. ¿Esto se va entendiendo? Estoy explicando que estos son un poquito complejos. ¿Sí? Es decir, hay una materia, hay unas partículas que danzan en el aire, pero como hay una vibración, un sonido, una pulsión, que además se expande, ¿sí?, eso va permitiendo que desde el nivel micro hasta el nivel macro, se repite ese mismo dibujo. ¿Sí? Por ejemplo, el más famoso es la espiral, que la encontramos en todos los lugares. En el caracol, ¿sí?, en las galaxias, en la Vía Láctea, etc. Entonces, nuestro cuerpo también tiene esta vibración y esta pulsión. Ritmo cardíaco, el ritmo encefalorraquídeo, el líquido que pasa por la pulmón también tiene un ritmo. La respiración. El planeta Tierra tiene una vibración también. El universo pulsa, vibre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros exhalamos aire y tenemos este chakra abierto, esta energía que sube, sale, me permite reconocerme como parte de este todo, y al coger aire vuelvo a coger energía de la caixa del universo que vuelve a entrar en mí. Y cuando suelto el aire vuelve a salir, como un árbol que de las raíces coge agua y por las hojas suelta oxígeno. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos también esta forma geométrica energéticamente, este toroide. Esto es el estado de iluminación. Esta subida de la energía y esta expansión de la energía que vuelve a entrar y vuelve a salir. Y continuamente hacemos intercambios con esta energía universal que lo trae exacto. Entonces hoy trabajaremos precisamente ello, el desbloqueo de la glándula pineal para poder notar esta conexión con esta energía. Que podemos notar, es que la notamos. Cuando pasamos, nos ha pasado que estamos sentados y notamos que nos giramos y efectivamente alguien nos mira. Es porque esa persona cuando enfoca su atención sobre mí, despide energía y yo capto esa energía. Os voy a pedir al final de la sesión una serie de mails, ¿vale?, porque de complemento a este grupo de terapia, os voy a pasar una serie de artículos y vídeos para que podáis ampliar toda esta información que yo explico brevemente al principio del taller, que estáis interesados en ampliar un poco más de información. ¿Sí? Entonces, y para finalizar, cuando yo estoy conectado, porque este séptimo chakra está abierto con esta energía, de hecho siempre estamos conectados,
Me refiero a conectados con conciencia. ¿Sí? Puedo incidir en el campo holográfico externo, es decir, construye la realidad. Y esto no es broma, construimos la realidad. Podemos incidir en el campo holográfico, que es la realidad que nos rodea. La realidad que nos rodea es un reflejo de cómo pensamos, pero sobre todo casi como pensamos, de cómo sentimos. Les pongo un ejemplo, porque esto tampoco es misticismo. Me enfado con una amiga, ya está bien, me pongo a hacer la cena. Mientras hago la cena estoy pensando en la mala amiga que es, en lo enfadada que estoy. Claro, como estoy enfadada pensando en esto, no presto atención a la cena. Hago esto, hago lo otro, empujo la sartén, queda aceite, se enciende y me quema la cocina. Mi enfado interno se refleja que he quemado la cocina externa. ¿Qué me imaginamos? Que todo lo contrario. Acabo de ver a mi amiga, qué felicidad, cómo la quiero. ¿Sí? Me pongo a hacer la cena pensando en ella. Estoy contenta, por eso como estoy contenta, presto atención a mi comida. ¿Sí? Porque me voy a dar amor preparando una buena comida. Y me salgo una cena estúpida. Así incidimos en el campo externo. No es misticismo, es que incidimos desde nuestra propia estado mental y emocional y energía. Entonces, cuidado con lo que penséis, pero sobre todo con lo que sentís, porque eso se va a ver reflejado en el exterior, porque incidimos en este campo externo. Cuando estamos iluminados, somos conscientes de ello. Entonces lo construimos con conciencia. El estado de iluminación hace no solo referencia a ello, sino también a esta coherencia entre todos los chakras, entre nuestros tres cuerpos, físico, emocional y mental. Es lo que llevamos estar alineados, equilibrados, que es lo que vamos a finalmente hoy a trabajar, con el trabajo ya finalmente de este último. Ok, pues bien, vamos a empezar el trabajo de desbloqueo físico. ¿Tenemos ganas de movernos? Vamos a empezar.